Bueno, esto era la fermentación y la sintrofia y vamos a la respiración. La respiración es que ya la conocéis, os han machacado, pero a base de bien sobre la respiración, ¿vale? Básicamente consiste en eliminar el poder reductor acumulado obteniendo energía, ¿vale? Antes lo hacíamos transfiriendo ese poder reductor a un producto, a un compuesto químico, generando un producto, que lo sacábamos fuera, y esto generaba muy poca energía, pues se inventaron la respiración, ¿vale? Obviamente, nuestras células funcionan muy bien gracias a que utilizan un metabolismo respirador. Necesitamos oxígeno. Pero necesitamos oxígeno. Somos dependientes del oxígeno. No podemos vivir en Marte, ¿de acuerdo? Porque en Marte no hay oxígeno, ¿vale? En cambio, las bacterias sí que pueden vivir en Marte. No necesitan oxígeno para vivir, ¿eh? Muy probablemente si hay vida en Marte, cosa que no sabemos, serán microorganismos cuyo metabolismo no estará basado en el oxígeno. Bien, ya sabéis cómo funciona. Todo el poder reductor se va a la membrana y hay una cadena de transporte de electrones que básicamente lo que hace en toda una serie de transformaciones es ir disipando este poder reductor y sacando los protones fuera, ¿vale? Entonces se carga positivamente la parte de fuera de la membrana porque se acumulan un montón de protones, ¿vale? ¿Qué se necesita? Pues que se acumulen suficientes protones como para que después pasen a través de la ATPasa, ¿de acuerdo? De fuera a dentro y se estabiliza el equilibrio de cargas eléctricas en la membrana, ¿vale? Entonces, es importantísimo el oxígeno porque al final de toda esta cadena, aquí tenemos electrones circulando, pam, 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 pam. ¿Qué hacemos con los electrones? No. Al final esos electrones tienen que ir a alguna parte, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿dónde van? Pues al final estos electrones acaban en el oxígeno. Y en la respiración aeróbica del oxígeno, el oxígeno recibe estos electrones y forma agua, ¿vale? Es la manera final, definitiva, de disipar este poder reductor, generando agua utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones, ¿vale? Este es nuestro metabolismo aeróbico y el de las bacterias así, porque lo inventaron las bacterias. Tiene una célula eucariota no es más que una bacteria que englobó a otra bacteria y esa otra bacteria se convirtió en la mitocondria, ¿vale? De acuerdo. Bien, ¿y cómo se aprovecha al máximo? Pues aquí tenemos el ciclo de Krebs, acordaros de él, es decir, el piruvato que se había formado entra en el ciclo de Krebs y con el ciclo de Krebs pues, se va formando un montón de poder reductor. Y este poder reductor cuando va a la membrana es lo que da el rendimiento grandísimo de la respiración. Fermentando obteníamos por una molécula de glucosa 2 ATPs. Respirando una molécula de glucosa obtenemos 38 ATPs. Es que el balance es brutal, brutal. No hay color. La respiración es mejor que la fermentación. Pero cuando no se puede respirar, las bacterias pueden fermentar. Y nosotros no podemos hacer esto. Bueno, es verdad que nuestras células tienen la capacidad fermentativa. Es decir, sí que fermentan, ¿vale? Pero no pueden obtener la energía de esta manera, ¿vale? Bien. Claro, ¿nosotros qué utilizamos? Nosotros utilizamos glucosa, pero las bacterias pueden utilizar un montón de compuestos químicos diferentes como sustratos para obtener energía, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, uno de los más interesantes es el metano, porque muy probablemente fue una de las primeras estrategias de utilización de fuente de carbono heterotrófica que hubo, porque en los albores de la vida de la Tierra estaba llena de metano, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros que el sistema es muy parecido. Al final, lo que tenemos es un compuesto químico del cual vamos a obtener energía y necesitamos toda una serie de enzimas para trocearlo y generar el poder reductor, ¿vale? Es así de sencillo. Entonces, en este caso, la enzima clave es la metanomonoxígenasa, que coge el metano y lo forma en metanol, ¿vale? Y al final, bueno, si os fijáis en el ciclo del metano, se genera CO2 y en estas fases de aquí, en estas dos últimas etapas, ¿vale? Esto es el metanol, formaldehído y ácido fórmico y al final se genera CO2, ¿de acuerdo? En estas dos etapas se obtiene el poder reductor. ¿Ese poder reductor dónde va? Pues a una cadena respiratoria. Al final, los metanotróficos están respirando. ¿Y qué respiran? Pues al final respiran oxígeno. Son respiradores aerobios. Lo que pasa es que en este caso la cadena respiratoria no es exactamente la misma que las células eucariotas o las células que tienen su alimentación basada en la glucosa, ¿vale? Pero fijaros que necesitamos una serie de enzimas para poder, digamos, trocear esta molécula y obtener el poder reductor. Entonces, todos los compuestos químicos que se utilizan como fuente de carbono y energía tienen sus enzimas específicos para ser atacados y generar ese poder reductor, ¿vale? ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Y en este caso es el ejemplo más básico. Y tenemos el enzima clave, la metanomonoxigenasa, y después
unas cuantas enzimas auxiliares que, digamos, permiten la obtención de este poder reductor, ¿vale? Bien. Y aquí tenemos ya, entramos en la respiración anaerobia. ¿Qué es la respiración anaerobia? Bueno, pues fijaros, la respiración anaerobia era esto de aquí. Tenemos unas cuantas moléculas en la cadena respiratoria y el oxígeno como aceptor final de electrones, ¿vale? Pero fijaros cómo es la respiración anaerobia en Escherichia coli. Entonces, es prácticamente igual, ¿eh? Es decir, aquí tenemos, pues, en este caso, casi las mismas proteínas, ¿vale? Pero aquí, en vez de la citocromo C oxidasa, que sería esta enzima de aquí, que coge el oxígeno, coge los protones y lo transforma en agua, ¿vale? Es decir, está utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones. En el caso de Escherichia coli, la cadena respiratoria es la misma, lo que pasa es que en vez de esta citocromo C oxidasa, pues aparece una nitrato reductasa. Por tanto, Escherichia coli, cuando respira aeróbicamente, es decir, en presencia de oxígeno, tiene esta enzima en la membrana, pero cuando no hay oxígeno y hay nitrato, lo puede respirar glucosa anaeróbicamente porque no utiliza oxígeno, utiliza el nitrato como aceptor final de electrones, forma nitrito, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Y este nitrito se acumula en el medio, ¿vale? Entonces, la nitrato reductasa sería el enzima final de la reducción del nitrato en Escherichia coli o de la respiración anaerobia del nitrato, ¿vale? Y de hecho, aquí tenemos otro ejemplo, que es Pseudomonas stutzeri, que lo que hace es desnitrificar. Porque aquí lo que tenemos es que en esta respiración anaerobia de la glucosa por Escherichia coli se acumula nitrito, ¿de acuerdo? Pero Pseudomonas stutzeri no acumula nitrito, porque después de la nitrato reductasa, ¿vale? Lo que tiene Pseudomonas stutzeri es una nitrito reductasa, una óxido nítrico reductasa y un óxido nitroso reductasa, que al final lo que hacen es canalizar el nitrato a N2. N2 es un gas, el nitrógeno, y se va a la atmósfera, ¿vale? Y en este caso, pues no se acumula en el medio ningún compuesto químico, ¿vale? Y esto sería la desnitrificación y la realizan microorganismos como Pseudomonas stutzeri. Pero al final, fijaros que no es más que una cadena de transporte de electrones encaminada a generar ese gradiente de protones en la membrana para que después entre en funcionamiento una ATPasa y obtenga energía. Es decir, la respiración anaerobia y la respiración aerobia tiene el mismo fundamento. Cadena de transporte de electrones para generar el gradiente de electrones, de protones en la membrana y que después, a través de una ATPasa, obtener energía. Y lo que cambia son las moléculas de esa cadena de transporte de electrones, ¿vale? Los citocromos son diferentes, las fluoroproteínas son diferentes, todo es diferente. Pero obviamente todas estas compuestos químicos, todas estas proteínas de aquí de membrana, que lo que hacen es transportar electrones, ¿vale? No son más que parálogos de la misma proteína ancestral o de la misma primera cadena respiratoria ancestral, ¿vale? Es decir, un buen día uno inventó este mecanismo, fue súper rentable y a partir de ahí se explotaron todos los recursos que podían ser utilizados como aceptor final de electrones, ¿vale? Bien. ¿Qué aceptores finales de electrones se pueden utilizar diferentes al oxígeno? Bueno, es brutal la diversidad, ¿vale? Y de hecho, aquí tendríamos el oxígeno y aquí están ordenados por potencial redox, es decir, de más aeróbico, es decir, de oxígeno, a más anaerobio, ¿vale? Y entonces, si os fijáis, tenemos el nitrato, el clorobenzoato, el hierro, el fumarato, el sulfato, el mismo CO2, el azufre. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Pues si os fijáis, el potencial redox cada vez es más bajo, ¿vale? Y entonces llega un momento en que, si os fijáis, en principio, a partir de este punto serían anaerobios, pero tenemos los anaerobios facultativos, que son aquellos que realizan un metabolismo anaerobio, pero son capaces de tolerar la presencia del oxígeno, pero llega un momento en que las células son muy sensibles al oxígeno y se mueren. Y estos serían los anaerobios estrictos. Y básicamente los anaerobios estrictos se han adaptado a vivir sin oxígeno, pero tienen que utilizar, digamos, aceptores finales de electrones muy electronegativos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues en esta figura pues aparecen los diferentes tipos de bacterias que presentan este tipo de respiración anaerobia, ¿vale? Y de esto va la diversidad metabólica y la diversidad microbiana. Las bacterias han colonizado todos los nichos ecológicos y esto significa
que han aprovechado todos los compuestos químicos posibles como aceptores finales de electrones. Y hay un montón de compuestos que pueden ser utilizados. Esto es una lista pues, básica para el Brock, ¿vale? Pero es alucinante el metabolismo microbiano. Pero el fundamento es el mismo. Una cadena de transporte de electrones que canaliza los protones hacia afuera y al final hay un aceptor final de electrones, que es el compuesto que se reduce. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es la quimiolitotrofía? Bueno, pues es exactamente lo mismo que la quimiorganotrofía, pero lo que sucede es que el dador de electrones no es orgánico, sino que es inorgánico. Así de sencillo. Es decir, no puede ser más fácil. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que la quimiolitotrofía es una respiración aeróbica en el 99,9% de los casos de un compuesto inorgánico. ¿Vale? No hay, bueno, creo que hay alguna excepción, pero al principio la quimiolitotrofía tiene que considerarse como un mecanismo respiratorio aerobio. Lo que pasa es que se respiran compuestos inorgánicos. ¿Vale? Un ejemplo, por ejemplo, el hidrógeno. ¿Vale? El hidrógeno está fuera, entra dentro, ¿vale? Y hay una hidrogenasa que se encarga de transformar este hidrógeno y obtener poder reductor, ¿vale? Normalmente está acoplada a la fijación de CO2, ¿vale? Es decir, que los autótrofos, los quimiolitotrófos como este suelen ser autótrofos, ¿vale? Suelen utilizar el CO2 como fuente de carbono y energía y suelen tener como aceptor final de electrones un oxígeno. Y esto es lo lógico, esto es lo normal de la quimiolitotrofía, que suelen ser autótrofos, ¿vale? A veces no, pueden haber excepciones, pero lo normal es que un quimiolitótrofo sea autótrofo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo normal es que utilice el oxígeno como fuente, como aceptor final de electrones, ¿vale? ¿Qué tipo de quimiolitotrófos tenemos? Pues fijaros, aquí tenemos un montón, ¿vale? Y todos ellos utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones y tienen una capacidad de utilizar diferentes compuestos químicos como dadores de electrones, ¿vale? Las baterías del fosfito, las baterías del hidrógeno, las baterías del azufre, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, ya lo sabéis. El quimiolitótrofo es aquel que respira compuestos inorgánicos y lo hace con una respiración aerobia y tiene una cadena de transporte de electrones, la suya, diferente a la de nuestras células, ¿vale? Pero el mecanismo es igual, ¿vale? Y vamos al final de la presentación. Es decir, ya habéis visto que os he estado explicando las generalidades. ¿Por qué? Porque el detalle es enorme. Y entonces el detalle, pues, uno puede ir con pico y pala y estudiarlo, ¿de acuerdo? Pero no es mi objetivo. Mi objetivo no es que sepáis el detalle del metabolismo, ¿vale? Yo creo que os he machacado ya con un montón de datos y un montón de información más que suficiente como para que los conceptos específicos del metabolismo pues no sean necesarios. ¿A vosotros qué os preocupa? Pues os preocupa el examen, obviamente. Entonces, ¿qué preguntas podrán entrar en el examen sobre el metabolismo? Bueno, ya veis, ha habido una sesión de 24. No habrá muchas, habrá muy pocas. ¿Y qué serán? Las cosas básicas, ¿vale? Como lo que os he explicado. Ahí estará. Cuando veáis las preguntas que os van a salir, veréis que son preguntas muy sencillas, ¿de acuerdo? No iremos al detalle. No os voy a exigir que vayáis a los capítulos y que os aprendáis qué microorganismo tiene cada tipo de metabolismo. Podría suceder que saliese Pseudomonas stuttzeri como un desnitrificante, ¿vale? O Escherichia coli como un microorganismo que no puede desnitrificar, pero sí puede reducir nitrato y utilizar el nitrato como aceptor final de electrones. O sea, lo que os he mostrado. No quiero que vayáis más lejos en este detalle para el examen, pero sí que os recomiendo, de cara al futuro, sobre todo los que estéis interesados en la microbiología, que espero que seáis muchos, porque es mi objetivo, ¿vale? Que hagáis ese esfuerzo de miraros esos capítulos y ver la enorme diversidad metabólica que hay. Yo solo os he cogido 2 capítulos que hablan directamente de la diversidad metabólica, pero si os vais a los capítulos de taxonomía, que son bastante sesudos, al final, la taxonomía está basada en esa diversidad metabólica y hay un montón más de metabolismo. No lo he añadido, porque ya me parece que con 2 capítulos del blog, para tener una idea del metabolismo, es más que suficiente. Pero de la parte taxonómica también, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué la fotosíntesis? Porque la fotosíntesis no es solo de las vegetales, es decir, los inventores fueron las células procariotas, ¿de acuerdo? Y de hecho tenemos la fotosíntesis oxigénica, en donde el agua es el dador de electrones, ¿de acuerdo?, ¿vale? Y genera oxígeno, y esto es lo que hacen las plantas, y lo hacen las bacterias. Las cianobacterias utilizan este sistema con su fotosistema 1 y su fotosistema 2, todo igualito, ¿vale? No hay ninguna diferencia.
Pero es que después resulta que las bacterias tienen otro tipo de fotosíntesis, que son las fotosíntesis anoxigénicas, ¿vale? ¿Y qué pasa con las fotosíntesis anoxigénicas? Bueno, pues el mecanismo es siempre el mismo. Lo que pasa es que los dadores de electrones son diferentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces el producto final de la reacción no es el oxígeno, ¿vale? Y obviamente los centros de reacción son diferentes también. Cambian las cosas, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que la luz siempre es la fuente de energía. Y siempre pasa lo mismo, que excita unas determinadas moléculas y después se produce el flujo de electrones. Y al final, ¿qué pasa? Pues que se acumula poder reductor. ¿De acuerdo? Es decir, que el mecanismo básico es el mismo. ¿Qué ocurre? Pues que las bacterias, además de poder, digamos, utilizar el agua como dador de electrones y generar oxígeno, ¿vale? Pues utilizan otros dadores de electrones, como el sulfhídrico, el tiosulfato, el azufre metálico, el hierro. ¿De acuerdo? Básicamente esta es la diferencia. Esto las plantas no lo pueden hacer, no son tan versátiles. ¿Vale? De acuerdo. Muy bien. Y mirad por dónde me ha dado tiempo de explicaros. Bueno, después está aquí, claro, la ATPase.